Ketty. Jesús dice, tú sígueme. Oye, que mi hermano, que tú sígueme. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Aleluya. Pues vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo corre. Me da gusto verlos a todos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, a todos en casa. Dios les bendiga. Padre Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana nos congregamos como iglesia. Para lo mejor te damos la honra y la gloria. Reconocemos y declaramos y publicamos, aceptamos, recibimos y celebramos el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. A Él enaltecemos, a Él glorificamos. En su nombre nos congregamos como iglesia. Para lo mejor pedimos tu dirección, Espíritu Santo, tu guía. Ayúdanos, ayúdame. Háblanos, alimentanos. Tu palabra sana, salva, corrige, transforma, afirma. Revela lo que hay en el corazón. Muestra la verdad que hay en el corazón. Porque ante ti nadie se puede ocultar, ni de ti se ocultan nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestros porqués. Háblanos, sálvanos, transfórmanos, ten misericordia. Te necesito. A ti la adoración, el honor y la gloria públicamente. Sea tu bendición no solo en esta casa, sino a donde llega esta señal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Es que vamos a Marcos 1, por favor. Hermano, ¿me presta la silla esa de cojincito aquí, por favor? Es que ya había pasado la resurrección. Gracias. El Señor Jesús ya se iba a ir y regresará. Y pues le preguntaron, Señor, Juan, el discípulo amado que se recostaba en el pecho del Señor, Pedro le preguntó respecto a él, respecto a Juan, y el Señor le dijo, en resumen, mi trato con él, lo que yo quiera con él, lo que yo quiera contigo, lo que yo quiera con aquel, en otras palabras, lo que yo quiera con él, a ti qué te importa, tú sígueme. Amén. Esta mañana, si el Señor nos ayuda, y yo creo que sí, vamos a ver este tema en el libro de Marcos. Vamos a estudiar un poco de la vida de Marcos y creo que vamos a aprender, así que preste atención. Yo espero no dormirlo y yo espero que usted no se duerma. El primer verso del libro de Marcos dice así: principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Una vez más, principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Podemos poner la versión 60 a ver cómo lo dice. La versión 60 dice así. Recuerde que evangelio significa buenas noticias. Dice principio del evangelio de Jesucristo, o Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. En Marcos podemos ver, y voy a mencionar algunos versos, algunos los vamos a ver, otros los vamos a leer. En Marcos 1:16 dice así: ¿sí? ¿Sí estamos? Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano. Vamos en la 60, perdón, en la Dios habla hoy. Vamos en la Dios habla hoy. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro, y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Síganme. Le dijo a Pedro, sígueme. A
su hermano Andrés, sígueme. Es decir, les dijo, síganme. Yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, que parece que es Juan el Amado, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó. ¿Qué les dijo? Lo más probable es lo mismo: sígueme. Los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Deme chance de hoy de repente sentarme aquí, de repente allá. Fíjese, es interesante sentarnos a meditar. A veces leemos y pareciera como que si estaban ahí limpiando las barcas, las redes, se rompió un poquito aquí, hay que coserle para que no se salgan los pescados, los peces, etcétera. Y pasa alguien que dice, sígueme. Ah, sí, ya me voy, papá. Pareciera que leemos así, parecía que la redacción es así. Y luego vamos adelante Jesús y le dice, hey, ustedes dos, síganme. Ah, papá, nos vemos. Pero vamos a, con la ayuda de Dios, entender un poquito el contexto de ese momento. En la cultura de aquellos tiempos, según lo que se conoce, los niños estudiaban en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Todos entraban: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Todos entraban a estudiar, era su estudio. Después de esos años que se los tenían que saber, demostrar, había niños que sobresalían más que otros. No sé si a la edad de 11, 12 terminaban esa primera fase, y entonces los que no les veían como que madera para lo que seguía, que es otro nivel, pues ya 11, 12 ya se dedicaban a lo que sus papás hacían. Si era carpintero, el hijo del carpintero; si eran pescadores, los hijos de los pescadores; si eran así, hacían la labor del padre. Pero si había niños sobresalientes, iniciaban ellos a estudiar la siguiente fase, que era lo que resta del, si no estoy mal, del Antiguo Testamento. O sea, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, era otro nivel y se los tenían que saber y estudiar. Y si al término de esos, que ya eran menos niños, había, obviamente el niño podía, si me permite decirlo así, podía escoger: yo quiero con este maestro o con este maestro. Pablo estuvo, si no estoy mal, estudió a los pies de Gamaliel, que era un rabí o rabino, muy respetado en ese tiempo. Entonces el niño podía escoger con quién seguir esa otra parte. Pero cuando terminaban, después de años, los maestros, si veían que de la primera parte, los de la élite pasaron a la segunda, los de la élite de la segunda, si el maestro veía que alguien era sobresaliente, que se aprendió todo, que podía pues avanzar más, entonces el maestro, ya no el alumno, el maestro podía llamar a uno de ellos para decirle: yo pienso y creo que tú tienes madera para ser un rabino. Fíjese bien, que era la élite, o sea, todos sabían quién era Gamaliel. Era un sistema con una cultura religiosa muy importante, de mucho prestigio, de mucho valor. Entonces ahí el rabino de los que eran la élite de la élite, por decir así, él decía:
este niño o ya jovencito piensa, se memoriza, hace buenas preguntas, interpreta, hace buenas preguntas. Por ejemplo, a Jesús le preguntaron un día: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerda? Y Jesús, ¿cómo respondió? Con otra pregunta interesante. Bueno, ¿ustedes con qué autoridad dicen que Juan hizo lo que hizo? Te pregunto y te recontrapregunto, y se pone la cosa interesante y de otro nivel. Y cuando alguien pensaba así, que era pensador, los rabinos podían decirle: yo quiero que tú estés en mi escuela, que seas un rabino, que lleves mi forma de pensamiento, porque la ley la tenían que interpretar muchos, porque era un poquito pesada. Espero estemos concentrados todos, yo también, así que vamos a esforzarnos a estar todos concentrados. Y le decía el rabino: yo quiero que tú lleves mi forma de pensamiento, mi forma de interpretar la ley, mi forma de enseñarla. Quiero que lleves mi yugo. ¿Le suena eso en la palabra del Señor? Jesús les dijo: mi yugo es fácil, lleven mi yugo. Y entonces el rabino les decía: hey, yo vi en estos años cómo eres tú, sígueme, porque vas a ser un rabino. Y eso era lo máximo. Entonces, cuando un rabino le decía al fin de los estudios de todo el Antiguo Testamento a alguien: sígueme, ese era como que te sacaste la lotería, vas a llegar a ser un rabino, un Gamaliel. ¿Me estoy comunicando? Entonces, lo más natural era como que ellos dijeran: me llamó, me dijo, sígueme un rabino. Papá, me gané una beca para Harvard, todo pagado, para Yale, para todo pagado, hasta los sándwiches y todo. Deja todo y vete. En ese contexto, Jesús llegó donde estaban unos pescadores. ¿Por qué cree que eran pescadores? Porque no eran de la élite. Nadie los había llamado. No calificaban, como quizá tú y yo nos sentimos, que quizá para otros no calificamos. Pero Jesús, rabino, maestro, acuérdense que Nicodemo le dijo rabí. Amén. Jesús llega y les dice: sígueme. Aleluya. Y es el llamado que nos hace a todos esta mañana. Y vamos a ir profundizando con la ayuda de Dios en los minutos. Que nos dice: sígueme. Y ellos al instante dejaron todo. Era un no me gusta usar la palabra orgullo. No hay orgullo santo. Era un honor, era una dicha que alguien dijera: a mi hijo lo seleccionó un rabino y le dijo: sígueme. Era un prestigio. Pero ahí ellos, pescadores que no calificaban, Jesús, que confía en nosotros, les dijo y nos dice: sígueme. Y al instante, en ese contexto, los padres entendían, los hijos entendían, dejaron todo y le siguieron. ¡Qué bonito! Amén. Entonces, el libro de Marcos nos enseña de Jesús. El libro de Marcos es un libro muy ágil, muy rápido. Casi Jesús no habla de, por ejemplo, si no estoy mal, no habla del sermón del monte, no habla mucho de parábolas. Más bien es que hizo Jesús: sanó a un enfermo, sanó a un leproso, echó fuera demonios y va, pum, pum, pum. A mí me gusta leer Marcos porque es como historia tras historia, tras historia, tras historia. Es muy, muy ágil. Ahora, vámonos al capítulo 3, verso 10 de Marcos. Jesús le dijo a Pedro: a ti que tú sígueme. Amén. Perdón. Marcos 3:10 dijimos. Sí. Dice así. Marcos 3:10 dice la escritura así. Déjeme estar yo también aquí en mi Biblia. Porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Verso 11, présteme atención. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de Jesús y gritaban. ¿Qué gritaban?
tú eres el Hijo de Dios. Ah, caray. Hasta ahorita, en lo que quizá hemos leído, iniciamos el capítulo 1, 2, no hay mucha teología, no hay mucho, no hay mucha profundidad en apariencia. Y los que empiezan a decir de Jesús, ¿quién es? Es un endemoniado, es un demonio. Qué interesante. Vamos a estudiar un poquito el libro de Marcos. Tengo que darme prisa. Gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Es una verdad o es una mentira? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Es verdad. En el capítulo aquí me brinqué uno. Me brinqué en el capítulo 1, en el verso 23. Un día estaba Jesús en una sinagoga. Jesús era rabino. Lo más probable es que dijeron, mira, llegó el rabino Jesús, a ver, pasa y habla. Estaba enseñando. Y había, verso 23, un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó. ¿Qué gritó? ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a ese hombre. Qué curioso. ¿Por qué el Señor a veces les decía, no lo digas, no lo cuentes? Y si Él quería que la gente sepa que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué cayó y reprendió a los demonios? Ahora vemos que hasta este momento, en los primeros capítulos, los que han dicho frases teológicas profundas fueron demonios. ¿Es o no es Jesús el Dios Altísimo? Lo es. ¿Es el Señor? Lo es. ¿Es el Hijo del Dios viviente? Lo es. Todavía no lo reconocían los suyos, pero los demonios sí. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Vámonos a Marcos 5, vámonos rápido porque se me está acabando el tiempo, pero vamos a aterrizar bien, primero Dios. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Pastor, ¿qué está tratando de decir? Téngame paciencia, vamos a llegar a un punto. En Marcos 5, bueno, Jesús ya enseñó de la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la lámpara, la parábola del sembrador, pero Marcos no registra el sermón del monte, por ejemplo. Y Jesús llega a la tierra de Gerasa. Verso 2. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Verso 6. Pero cuando vio de lejos a Jesús, ¿qué hizo? Lea conmigo, ¿qué hizo? Echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él. A ver otra vez, en cuanto vio a Jesús, ¿qué hizo? Echó a correr y poniéndose, o sea, hacia él, y poniéndose de rodillas delante de él. Oiga, pareciera que qué buena actitud, ¿verdad? Le dijo a gritos, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Pregunto, los que estamos aquí, ahí en casa, ¿es Jesús el Hijo del Dios Altísimo? Lo es, sí. Y hombre, parece que todavía Pedro no había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo espero estarme comunicando bien y téngame paciencia porque este es otro formato esta mañana. Llegó un momento en que Pedro, por revelación de Dios, dijo de Jesús una frase profunda: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. En este momento estamos viendo cómo los demonios dicen frases teológicas profundas.
creen y tiemblan, pero no son salvos. Y no siguen a Jesús. No se olvide la palabra sígueme, diga conmigo, sígueme. Lo repetimos, sígueme. No son salvos. Sígueme, lo decimos, sígueme. Ahora, hubo alguien a quien Jesús le dijo, sígueme, y no le siguió. Entendiendo el contexto de la importancia de que alguien te dijera, sígueme. Sí, sí hubo alguien. Vamos a verlo. Ya estamos entrando. Capítulo 10. Hubo un hombre que se le llama el hombre rico. Verso 17. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Ah, caray. Así le hizo un endemoniado. Se puso de rodillas delante de Jesús. También lo hizo un endemoniado. Es curioso, ¿eh? A lo mejor el escritor quiso remarcar eso. Y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Presten mucha atención, este es el centro y empezamos a terminar. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre que fue hacia Jesús corriendo, que se puso de rodillas, que es un acto de adoración también, le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Se me olvidó decirle a los jóvenes que estuvieran hoy aquí, pero en su casa anímelos a ver la enseñanza. Jesús lo miró, diga conmigo, lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme, diga conmigo, sígueme. Y ese hombre, jóvenes que están aquí, que son quizás segunda generación, tercera generación, quizás no tan jóvenes, quizá hay gente que, porque suele pasar, que viene porque bueno, para que no digan, o para cumplir mi cuota de religión de la semana. Para llevar la fiesta en paz. Verso 22. El hombre se afligió al oír esto y no lo siguió, sino que se fue triste porque era muy rico. Oigan, jóvenes que están aquí, que me van a escuchar, si sus papás les ponen esta enseñanza, hermanos adultos y chicos, grandes y chicos, este joven, abuelo de pájaro así rápido, quisiéramos que nuestros jóvenes dijeran, yo cumplo los mandamientos, ¿sí o no? Yo obedezco a mi padre, a mi madre lo honro, no miento, no mato. ¡Wow! La verdad es que quisiéramos que nuestros jóvenes fueran así. El endemoniado se arrodilló, corrió hacia Jesús y tenía fe, pero no fe para salvación. Era una fe del diablo, me permite decirlo así. No era una fe que salva, no era una fe. Hay una fe que al ser sin obras es muerta. Y este joven obedecía, era un hombre récord. Y a la hora que Jesús le hace el llamado que a todos nos hace, a todos, no le siguió.
Y yo quiero animar a los jóvenes creyendo que lo van a escuchar y hasta donde llegue esta señal y en la repetición, y a los que están aquí, les estoy hablando también a ustedes y a mí. Sí, claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo es y no falla. Ahora yo te quiero animar a que pases de, no, es que yo no miento, pastor, yo temo a Dios, yo honro a mi padre y a mi madre, todos los mandamientos los he cumplido, te felicito. Falta una cosa más. Aparte, en el caso del joven, solamente en el caso del joven, las riquezas, vender todo y dar a los pobres. A otros no les pidió eso el Señor. No estoy diciendo eso, estoy haciendo énfasis en lo último. Porque a veces en casa aprendemos y tenemos que desarrollar nuestra fe propia. Diga conmigo, fe propia. Ya no es la de mis padres, sino es la mía. Ya no es el testimonio de Dios se encontró con mi papá, con mi mamá, sino que Dios me encontró a mí también. Y cuando me encontró, me hizo el llamado que le hizo a mis padres. Escúchenme por favor, porque Dios nos hace la invitación y el llamado a todos los que escuchamos: sígueme. Y ese joven se quedó en el nivel de si obedezco, si hago esto, si hago lo otro, honro lo que Dios ha dicho, pero no quiero seguir a Jesús. Oiga, créame que yo no me había puesto a pensar que ya quisiéramos jóvenes, déjeme terminar la frase, así de obedientes, así de cumplidores de mandamientos, de reglamento. Cumple el reglamento, trae corbata, trae esto, trae lo otro, trae Biblia, dice gloria a Dios, amén. ¿Quién vive? Pero el Señor, que su palabra entra hasta el fondo, dice: quiero que lleves mi yugo, quiero que pienses como yo, quiero que interpretes la ley como yo. ¿Oíste que fue dicho? El que se acueste con una mujer es un adúltero. Yo les digo, si la miras, si la deseas, en otras palabras, en tu mente le haces ya la radiografía completa. Y el rabino en ese tiempo, Jesús, si me permite decirlo así, estaba diciendo: esta es la forma de interpretar lo que Dios dejó. Y quiero que ustedes piensen como yo, dice Jesús. Por eso quiero que lleven mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Sígueme. Permítame tratar de ser más didáctico, no me lo tomen a mal, pero voy a empezar como si yo fuera Jesús y le digo a ella: sígueme, sígueme, dice Jesús. Hermana Meche, sígueme, dice Jesús. Hija, sígueme, dice Jesús. O sea, ya no es abuelita, abuelito, papá, mamá, hermano, para todos. Lluvia, sígueme, dice Jesús. Salomón, hijo, sígueme, dice Jesús. Omar, sus hijos, sígueme, dice Jesús. Y los primeros, dejando todo, que no calificaban para muchos rabinos, siguieron a Jesús. El que escribe es Marcos. Tengo que terminar. Y Marcos que era contemporáneo, se cree que era hijo de Pedro, porque cuando Pedro sale de la cárcel, va a la casa de María, madre de Juan Marcos. Pedro después escribe: mi hijo Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé. Y un día Bernabé y Pablo, una tremenda pareja misionera, salen en un primer viaje, expanden el evangelio. Pero en ese viaje, en algún punto, Marcos, ¿qué hizo? Los dejó, desertó. Iban a hacer un segundo viaje y Pablo dijo: vamos a hacer un segundo viaje. Y Bernabé: llevemos a Marcos, mi sobrino. Marcos no. Permítame, no estoy juzgando a Pablo, permítame decir, no da la talla, desertó, nos abandonó.
Oye, pero es hijo de Pedro, es contemporáneo, vio milagros. Sí, pero es tiempo de pasar a una fe propia, la mía, mi encuentro con Dios. Que le digamos: Dios, gracias porque la salvación llegó a mi casa, porque creyó mi padre, mi madre en Jesucristo. Yo quiero encontrarme ahora contigo y seguirte, capaz de dejar todo por seguirte. Me puedes bendecir, dar de todo, financieramente de todo, pero todo lo que me pidas te lo doy. Esa es la historia de Abraham. Dios le dio un hijo y Dios dijo: dame el hijo, te lo doy. Amén. No hay nada que me des que no me puedas pedir. El llamado de Dios a todos ustedes y a mí es: sígueme. Sí, tus mandamientos cumplo. Sí, yo quiero que pases a lo que sigue. Sígueme. No a los preceptos solamente, sino a la persona. Regáleme 2 minutos y termino. Ese Marcos que fue votado, que no dio el ancho, en algún momento Bernabé lo jala. Bernabé es hijo de consolación. Y yo pienso, ese es mi pensar, que el Espíritu Santo usó a Bernabé y lo fue ahí llevando, lo fue llevando. De tal forma, y con este verso terminamos, 2 de Timoteo 4:11. Pastor, ¿qué aprendimos hoy? Sigue a Jesús. Sé capaz de dejar todo lo que te pida. Para Daniel fue: no me voy a contaminar con comida. Para Sansón y los nazareos es: no te vas a cortar el pelo, ni vas a tomar vino, ni vas a tocar muerto. Amén. Una fe propia. Jóvenes, encuéntrense con Dios, háblenle, díganle. Ya está Pablo en sus últimos tiempos. Él sabe que va a ser sacrificado, que va a ser muerto. Ha pasado mucho tiempo y Pablo escribe a 2 de Timoteo, es la segunda carta. Regáleme un minuto, termino ya. Solamente Lucas está conmigo. Le está escribiendo a Timoteo. Le está diciendo: antes del invierno, ven a verme, ven a verme. Si no estoy mezclando los textos, tráete la capa, tráete los libros, ven a verme. Ya estoy a punto de ser sacrificado, ven a verme. Antes del invierno. Solamente Lucas, que era un médico, que es el evangelista, está conmigo. Y lo que dice: busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Una versión dice: porque me es útil en el ministerio. Ahora, vamos, ¿hay otro texto más abajo, Fabi? Ok. Sí, mire, 13. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Vamos a usar la imaginación y ya me callo. Y ya mi esposa pasa a recoger los diezmos. Ha pasado años. Marcos, como quizá Pedro y Juan y los pescadores, que no dieron la talla para algunos, y Marcos, pues que falló. Pero ha pasado algo, bendito Dios. Y Pablo le dice: tráelo. Ahora, ¿quién está con Pablo? Lucas, el médico amado. Y le está diciendo a Timoteo: ven y trae a Marcos. Imagínense esa posible reunión de 4. ¿Cómo estás, Pablo? Llegó Timoteo: no, bien. Te traigo reporte de, me dejaste en Éfeso para que hiciera esto y esto y esto y esto. Recibí tu carta. ¿Cómo estás, Lucas? Pues aquí con Pablo fiel, usando la medicina también para hacer de bendición a los presos. Marcos, ¿qué tal?
Pablo, he sabido de tus cartas que escribes, de la gracia, del amor, del perdón, de la obra redentora de Cristo. Pero me atreví a hacer algo, quizá algo loco. Empecé a hacer algo, principio del Evangelio de Jesucristo. Empecé a escribir porque ahí estuve con Pedro, con todos los de esa generación. ¿Qué hizo Jesús? Mira lo que escribí. Aquel que decía, que ya no vaya, desertó, falló. Pero que se encontró en algún momento, lo creo así, con el Señor y tomó una decisión. Y ese Marcos, como quizá tú y yo nos podemos sentir, es una proeza. Porque Marcos es el primer evangelio escrito, no es Mateo, no es Lucas, no es Juan. De hecho, se cree que Lucas se apoyó en Marcos. Imagínate esa junta, es una imaginación. Miren, aquí traigo lo que hice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Milagro tras señal, tras señal, tras señal. Marcos, ¿cómo supiste que Jesús miró al joven rico con amor? ¿Serías tú el que sintió la mirada? El otro joven que iba tras Jesús a la distancia, envuelto en una sábana, cuando lo apresaron y lo agarran y salió huyendo desnudo. Imagínense en esa junta, Lucas diciéndole a Marcos, Marcos, puedo usar tu evangelio, esto está bueno. Yo voy a investigar lo que falta de la niñez de Jesús y de las parábolas y de todo. Alguien que siguió a Jesús y quiso decirle a su generación, no solo como Pablo, del amor y la gracia y la obra redentora de Jesús, sino de lo que hizo Jesús. Amén. Ese Marcos desechado, al final hizo una proeza. Escribe tú para los tuyos, comparte para los tuyos de Jesús. Y no te sientas desechado, aunque hemos fallado. Hay una oportunidad. Porque la invitación y el mandato para todos, vamos a ponernos de pie por favor, es el siguiente, en nombre de Jesús. Sígueme, lleva mi yugo, toma tu cruz y ven en pos de mí. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque inclinas corazones para temerte y honrarte y obedecer tus mandatos. Visítanos y a nuestros hijos y que todos te sigamos. Gracias que nuestra casa será salva. Y si tú un día usaste a Marcos, uno que falló y fue desechado, aquí estamos. Te seguiré, Jesús, y te serviré, y solo tú serás mi Dios, y mi rodilla ante ti se doblará. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.